Buenas noches, bienvenidos al capítulo 2 de Linux 1. Este capítulo estamos viendo el uso del shell. El shell es una parte esencial del sistema operativo. Actúa, como les comenté hace rato, es el intérprete que nos ayuda a nosotros a interactuar con el sistema operativo. No con el sistema operativo, más bien con el núcleo. El sistema operativo es parte del shell. Entonces, el núcleo es el que se encarga de ejecutar las tareas que nosotros le proporcionamos mediante los comandos o alguna tarea que estemos ejecutando en el shell. En sistemas Unix y Unix-like como Linux, el shell es una herramienta poderosa que nos permite a los usuarios interactuar con el sistema operativo mediante comandos de texto. Cualquier cosa que nosotros ejecutemos en el shell, no, el kernel va a devolvernos una respuesta. Y esta respuesta va a ser un STOUT o una salida estándar, un stder, una salida estándar de error, y el stdin es lo que nosotros vamos a estar dándole o proporcionándole, que va a ser la entrada normal de, vamos a decirlo. La mayoría de los sistemas operativos de consumo, como lo más conocido Windows, tenemos Apple, el shell está restringido para los usuarios. No siempre vamos a estar accediendo a una shell en esos sistemas operativos. En realidad, Windows hasta el 2012 no teníamos algo muy interesante porque el CMD sí, el CMD era bastante básico y tosco. No, muy poca era la capacidad que tenía esa interfaz para proporcionarnos alguna ayuda, vamos a decirles. Todo tendríamos que haberlo ejecutado mediante el entorno gráfico. Lo mismo ocurre con el sistema operativo de Apple, que básicamente no tiene una shell interactuada, aunque es un Unix, no te permite acceder muy fácilmente a su shell. En cambio, en Linux, el usuario de buena primera simplemente tiene que ir al sitio donde está la terminal y ya está disponible. En Linux se busca que el usuario tenga esa interacción con la CLI porque en retrospectiva a los demás sistemas operativos, Linux primero avanzó lo que es su línea de comando y después se le fue agregando lo que era la interfaz gráfica o la interfaz GUI. Y la interfaz GUI va mejorando eh, de manera proporcional ahora. Ahora un poquito más interactiva y un poco más funcional para los usuarios que nunca accedían a Linux. Tener acceso ahora a una GUI es bastante mejor que lo que era por el principio de los 2010, que era una cosa un poco tosca, pero funcionaba. Te daba una interfaz gráfica, uno podía trabajar. Era limitada en algunos sentidos, pero para su fin funcionaba. Ahora es bastante mucho más amigable y un poco más fácil de usar para para los usuarios nuevos por lo menos. Entonces, siempre que uno quiera acceder a la CLI en Linux, va a estar disponible siempre, ya sea por mediante un uso de terminal o mediante la combinación de teclas que usualmente, dependiendo de la distribución, sería Control Alt F1, F2, F3, que son las combinaciones que nos da para movernos a las distintas consolas de Linux. La facilidad que tenemos también con esto es que si nosotros manejamos
interfaz de Linux, la CLI, nos va a importar qué distribución de Linux estemos usando. El, el Linux está o fue desarrollado siguiendo ciertos estándares, entonces los comandos se van a comportar igual en un Ubuntu, en un Debian, en un Linux Mint, en un Red Hat, CentOS o Fedora. Se va a comportar de la misma manera, van a tener el mismo funcionamiento. Lo único que un usuario va a tener que volver o va a tener que aprender, si es que viene de una distribución derivada de Debian y se pasa a Red Hat, es el gestor de paquetes, que es, ya sea en Debian es el apt y en Red Hat es el RPM. Bueno, en realidad ahora se usa más el DNF en Red Hat, que es un manejador que se conecta a internet y descarga los paquetes que uno está necesitando usar. El RPM sería algo como instalarlo de forma manual. Nosotros descargamos el paquete y le damos RPM, instalame este. En Debian también se puede hacer eso con el comando dpkg y bajamos, pero en vez de bajar un punto RPM, bajamos un punto dep. Bueno, esa es lo único que un usuario que si estuvo trabajando en una distribución de Linux toda la vida, si se muda a otra no va a tener tanto problema, salvo que esté muy acostumbrado con el entorno gráfico, que eso puede ser que ocurra en algunas circunstancias, pero si es línea de comando no debería haber problema. ¿Qué es un comando? La respuesta más simple es un programa de un software que cuando se ejecuta en la línea de comando realiza una acción en la computadora. Es lo que, por ejemplo, un comando, un ls. ¿Qué es un ls? Un ls es un comando que lista. ¿Qué lista? Lista lo que el usuario le esté pasando como argumento. Si no le pasa ningún argumento, va a listar el directorio actual. Va a listar el contenido del directorio actual y si nosotros le pasamos una opción o un argumento, que es decirle dónde va a ejecutar esa acción, es ahí donde estamos modificando el comportamiento normal del comando. Dependiendo del tipo de comando, el sistema puede ejecutar un proceso de leer entradas, manipular datos, producir el resultado. En caso de los comandos como el ls, lo que va a hacer es dar un resultado, va a listar un comando, no va a generar ninguna manipulación de datos ni va a escribir nada. Puede ser que lea el contenido, vamos a decirle, para liste el contenido de un directorio. Básicamente nosotros le estamos diciendo que el comando ejecuta un proceso en el sistema operativo, lo que luego hace que la computadora realice un trabajo. Como vimos, el comando siempre va a estar ligado a lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos listar un directorio, le tenemos que indicar, si es que ya estamos dentro de ese directorio, le tenemos que decir, bueno, listame lo que está aquí. Si no está dentro de ese directorio y está en otra ubicación, hay que tener ciertas cuestiones en mente. Por ejemplo, si estamos como usuario normal y queremos listar el contenido del directorio de otro usuario, no vamos a poder. Eso no vamos a poder realizar porque hay un tema de seguridad que un usuario normal no puede ver el contenido de otro usuario normal. Solamente el usuario root puede listar el contenido o ver el contenido de otros usuarios. Los usuarios normales, por seguridad, no se pueden ver entre ellos. Entonces, si nosotros hacemos un ls barra home barra pepe, siendo nosotros Juan, no va a funcionar. Simplemente nos va a dar un error de acceso denegado que no podemos acceder a esa ubicación porque no somos pepe, vamos a decir. Después tenemos la fuente de donde viene el comando. Hay un tipo de comando interno, comando externo, alias y funciones.
Los comandos internos, también conocidos como comandos integrados, son comandos que ya están embebidos en la shell. La shell no tiene que realizar una búsqueda en el directorio barra bin para ver si existe el comando. Directamente él lo ejecuta él porque ese comando ya está em, disponible y está integrado en su propio código fuente de la shell. Después tenemos los comandos externos, que son todos los comandos almacenados que el directorio shell busca. Si el comando escribe, si nosotros por ejemplo escribimos ls y el comando ls no está integrado, lo que va a hacer va a buscar en una serie de rutas que están predeterminadas donde puede estar el comando. Y esa ruta se conoce como path. Y usualmente vamos a encontrar uno que va a ser barra bin, barra sbin, barra ucr barra bin, barra ucr barra sbin, que son directorios donde usualmente están alojados los comandos. El alias, como vimos, es una forma de acortar comando y crear nuestros propios comandos custom, vamos a decirle. Si nosotros queremos que el comando ls realice un listado, por ejemplo, queremos que nos haga un listado de ordenado de forma inversa por el tiempo. Quiere decir que nos muestre al final los últimos archivos que se modificaron, no al principio. Esa sería la forma inversa. Entonces, el comando normalmente para hacer eso sería el comando ls menos L, que es para listar largo, menos T, que sería, o sea, la T sería la L, que es el por tiempo, y se agregaría la opción menos, la opción R, que es reversible para que nos haga la inversa, vamos a decirle. Si nosotros no queremos estar ejecutando siempre ese mismo comando, porque siempre vamos a estar, podemos crear un alias que, por ejemplo, sea alias LR. Entonces, ¿qué nos va a hacer ese alias? Nos va a ejecutar un ls menos LTR. Es una forma de, sí, simple de acortar un comando. Crearle un alias para que sea más rápido, más eficiente nuestra tarea. Las funciones son, yo puedo crear, por ejemplo, crear unas funciones para que me cree un directorio siempre y cuando se tenga cierta necesidad. O sea, voy a hacer vamos a decirle, se crea un recurso compartido y en ese recurso compartido se tienen que crear ciertos directorios para ciertos usuarios. Yo ya tengo esa lista, ya sé cuáles son los directorios, puedo crear una función que me haga eso. Porque cada vez que se va a crear un usuario, los usuarios tienen que tener esa estructura, por ejemplo. Donde yo puedo crear una función la función más o menos va de la mano de lo que es un script. Son muy parecidos, pero las funciones se escriben en el shell básicamente para que se ejecuten. Los comandos externos son aplicaciones que no se incorporan directamente al comando shell. Creo, vamos a ver si tenemos una shell disponible. A ver si está operativo.
El- los comandos externos son programas separados que se encuentran los archivos en otras ubicaciones. Usualmente cuando nosotros instalamos, por ejemplo, un programa o cuando se instala toda la distribución de Linux, los comandos que nosotros ejecutamos usualmente se van a almacenar en el directorio barra bin o barra sbin. Y esos son los comandos externos, vamos a decirle. Porque no están, vamos a decirle, no están incorporados al shell directamente. El código de licencia de la GPL, o sea, una parte de licencia, vamos a decir, para que sepan, obliga a las distribuciones de los binarios compilados como Red Hat o Debian a poner su código fuente a disposición. Lo que a menudo vamos a encontrar en los repositorios de los distribuidores. Entonces hay una ubicación dentro de la web de rpm.fedora, no me acuerdo bien el nombre, o Red Hat, dependiendo de la distribución. Uno puede ir a la fuente del que compiló y descargar el código fuente y si quiere, puede, si quiere y quiere mejorar o quiere optimizar su uso, puede bajar el código fuente y modificar el comando para que se comporte de acuerdo a la necesidad de uno, vamos a decirle. Eso también se puede hacer. Otro un ejemplo de lo que sería un comando externo, vamos a decirle, nosotros podemos, por ejemplo, usar el apt-cache para hacer un search de lo que sería GCC y hacerle un grep source. Y ahí nos va a decir eh, las versiones que están disponibles para instalar y cuál es el compilador, vamos a decirle, que está usando. Una forma de buscar o de saber cuáles son las fuentes de instalación también. Para lo que es una paréntesis, esta es la forma esta es la forma larga de buscar apt cache o solamente podemos poner apt search y lo que estamos buscando. Una forma, no hace falta poner cache. Una forma más simple también que hace poco salió. Hace un tiempo no creo ya. Se puede asignar el alias, es básicamente eso. Nosotros podemos, por ejemplo, acá hay varios ejemplos de alias, no voy a estar explicando lo que es, pues ya hice una explicación de lo que es. El alias simplemente es recortar un comando más largo a algo más corto para ser más eficiente en la tarea y no estar escribiendo siempre ese mismo comando. Entonces, si yo quiero hacer un listado, eh, por ejemplo, con color, simplemente vamos a poner un ejemplo que el comando ls. Yo quiero que siempre me liste con colores. Entonces, para no escribir siempre ls menos menos color auto, directamente al comando que voy a ejecutar, que sería ls, le digo que va a ser su alias ls menos menos color auto. Y entonces, siempre que ejecute el comando ls, me va a listar de esa forma. Entonces, así nosotros podemos simplificar y ser más eficiente a la hora de ejecutar comandos. Entonces, en vez de recordarnos todo este comando, simplemente escribimos un comando y ya está. Dos letras. Para crear un nuevo alias, simplemente se escribe alias y escribimos el nombre que va a tener nuestro alias. Entre es igual al comando y lo que va a hacer. Vamos a poner. En este ejemplo se está creando un alias a Michael 2030. Entonces, este no va a ser el calendario 2030, o lo que básicamente sería hacer esto. Vamos a ver.
Y eso, básicamente nos va a estar mostrando el calendario de ese año. Lo mismo que escribir cal 2030. Pero nosotros ya creamos el alias así. Si hacemos un comando alias, nos sale que nuestro alias figura acá. Alias, tal cosa, tal cosa. En este caso de esta máquina virtual en particular, porque esta es una máquina virtual que una vez que se reinicia, se cierra la ventana y se vuelve a abrir, se resetea, no va a aparecer este alias. Si nosotros queremos conservar un alias en una distribución de Linux, que no sea esta, porque esta, no importa lo que hagamos o cómo lo escribamos, va a volver a quedarse siempre en su estado original. El alias se carga en el etc profile, en el, no, en no, para que me muestre en oculto, ¿dónde? Ah, no. En el bash rs hay que, acá hay que agregar bin.bash.rc. Ah, no tengo el bin. O acá podemos crear el alias y decirle que nos cree el... Aquí nos aparecen los alias, entonces nosotros lo único que hacemos acá es agregar un alias, una línea acá y ya está. Agregar aquí en esta máquina virtual que nos proporciona la plataforma es innecesario porque una vez que se reinicie se va a perder todo este archivo, no hay forma. Pero para que sepan, es aquí donde tienen que crear sus alias para que sean permanentes en sus sesiones. Entonces, si ustedes reinician la computadora, cierran sesión o vuelven a abrir, se mantiene eso en el tiempo, vamos a decirle. Se mantiene. La sintaxis básica para escribir un comando es escribir el comando, presionar Enter. Eh, bueno, esto se aplica para los comandos que eh, no necesiten de argumentos para ser ejecutados. Hay comandos como por ejemplo copiar, pegar y mover y otros comandos que necesitan necesariamente del argumento. Porque yo no le puedo decir cp enter. No le dije cuál es mi origen de mi archivo origen, ni cuál es mi archivo o el destino de mi copia. No funciona así. Entonces hay que saber cuáles son los comandos que por ahí se pueden ejecutar o de esa forma. Por ejemplo, el ls, el cd, son comandos que no necesitan de un argumento. El ls no va a listar. El cd, si no le proporcionamos un argumento, nos va a volver a nuestro directorio home. Entonces, para que tengan una idea, yo aquí me puedo ir a cd barra tmp y para saber dónde estoy en Linux, el comando se usa pwd. pwd y me va a decir la ubicación actual donde yo estoy. Y si yo ejecuto cd sin ningún argumento, mm, volvió. Directamente, si yo hago un pwd, me va a decir que estoy en el home del usuario sysadmin, que es el usuario con el cual está logueado ahora mismo. Entonces, siempre que yo realice, no importa de dónde esté, en qué ubicación esté, si yo realizo cd sin ningún argumento, me va a volver al home del usuario que está ejecutando el comando. Con ls ocurre lo mismo, no importa la ubicación donde estoy, va a listar. Si da un error de acceso denegado, puede ser que esté dentro de un directorio donde yo no tenga permiso para hacer ningún listado o algo así, pero ese sería un resultado de un ls sin ningún argumento ni opción. Muchos comandos se pueden, como les comenté, se pueden utilizar sin proporcionarle ninguna opciones o argumentos, pero algunos comandos van a necesitar de esa entrada.
van a necesitar ya sea de un argumento que nos diga cuál es el origen y cuál es el destino, o simplemente un argumento para que sepa qué va a hacer. Por ejemplo, si queremos ejecutar una página de ayuda de un comando, le vamos a tener que decir mam y el nombre del comando, porque si ejecutamos mam, lo que va a ocurrir es que nos va a dar el mam, creo que nos va a dar el mam del mam. O sea, la ayuda de la ayuda nos va a hacer. Pero básicamente la forma correcta es siempre comando, las opciones y el argumento. Algunos comandos, no todos, pero ya depende de cuál comando le toque ejecutar, podemos poner el argumento y las opciones al final y va a funcionar. Otros comandos, en cambio, si lo hacemos de esta forma, directamente nos va a dar error de que está mal escrito, mal estructurado la sentencia, para que tengan en cuenta. Algunos sí le va a funcionar, otros no le va a funcionar directamente. En Linux siempre tengan que tener en cuenta que todos los comandos van a estar en minúscula. No hay comando en mayúscula. Si escriben algo en mayúscula, posiblemente le va a dar error. Por defecto, todo es en minúscula. Linux es case sensitive. No es lo mismo escribir ls en minúscula que ls en mayúscula o la l en mayúscula y la s en minúscula o la l en minúscula o la s en mayúscula. Eso no va a correr. El comando es ls en minúscula. Entonces, si nosotros hacemos un ls así, no sabe lo que es. Si le, si le hacemos un ls así, tampoco. Entonces, un ls así, tampoco. Y si le hacemos un ls barra home así, tampoco va a saber lo que es porque no existe eso. O un ls docu, no existe eso. Así hacemos un docu. Tenemos que escribir todo así. Ahí no va a ser lo que está dentro del documento. No es lo mismo mayúscula, minúscula. Siempre tiene que ser escrito de la forma en que está. Cuando ustedes no estén seguros si están escribiendo bien, algo que tiene el shell de Linux y casi ninguno tiene es la posibilidad de que nosotros podamos escribir las dos primeras o una letra y escribir tap, doble tap y nos va a aparecer. Todo lo que empiecen con D no va a aparecer. Desktop Document Download. Si yo le escribo la DO, tap, tap otra vez, me sale Document y Download. Y si yo le aprieto la C, ya me completa la palabra. No hay necesidad que yo escriba completamente y ahí ya puedo ejecutar el comando. Es una de las características que tiene el shell de Linux también. Vamos a la presentación. El especificar, por ejemplo, nosotros queremos crear un archivo. Con el comando touch se crea un archivo y le tenemos que especificar el argumento. Eso es necesario. Porque si escribimos touch y no escribimos nada, no va a saber qué hacer el comando. O nos va a dar un error o nos va a decir que falta un argumento o el comando no está completo. El touch nos va a crear un archivo en blanco y vacío. De una la forma, vamos a decirle, de crear un archivo vacío si es que no necesitamos que tenga contenido. Algunas veces esto se usa en programación cuando cuando necesitamos un tipo de bandera, vamos a decirle. Si ya ejecutamos esto, la siguiente vez no necesito más hacer. Entonces, si ya ejecuté esto, le pongo, creo un archivo en blanco y pregunto cuando voy a ejecutar nuevamente el script. ¿Existe tal archivo? Sí existe. Entonces, quiere decir que ya se ejecutó el comando. Vamos a omitir esta parte o esta sección del comando y vamos a irnos a la siguiente sección. En caso, por ejemplo, que tengamos un script que instala algo y cada vez que se inicie la computadora va
a verificar si existe eso y si está ese archivo, va a omitir esa parte de la sección del script y va a pasar al siguiente, la siguiente línea. Porque si nosotros necesitamos crear un archivo y escribir algo en un archivo con todos, no, creo que no es la forma más eficiente. Directamente podemos usar nano, el nombre del archivo, creamos el archivo y ya empezamos a editar. O BIM, que puede ser OBI o BIM, pues ambos son casi lo mismo, que son editores de texto Linux, que nos permite también crear archivos y editarlos. Vamos a ver más adelante esto, también los editores de texto. Pero esto nos sirve simplemente para crear un archivo vacío, sin nada. Este es un ejemplo de cómo podemos ejecutar el comando ls. Se puede ejecutar sin argumentos, con argumentos o con más argumentos. La forma típica es ls si es que queremos listar el contenido actual. Esto nos va a mostrar lo que estamos en la ubicación donde estamos, nos va a listar el contenido. Entonces, para saber dónde estamos, tenemos que saber que aquí en esta ubicación, en este lugar, este signo que está acá, esto nos está diciendo dónde estamos. En esta parte siempre va a decir, si estamos en nuestro home, este va a ser lo que significaría eso. Eso significaría barra home barra usuario. Vamos a hacerlo. Eso es lo que significa ese. Si esto es distinto a este símbolo, a este acento o signo, va a decir barra, vamos a poner un ejemplo, C barra arrow. Si es que ya estamos dentro de otra ubicación, entonces eso va a ser una forma de identificar dónde estamos con este símbolo. Luego, el comando ls lo que va a hacer es listar todo lo que está aquí. O sea, acá, un punto, vamos a decirle que es. Y nos va a listar todo el directorio actual. La otra forma es decirle al ls que nos liste el directorio que está contenido en el directorio barra etc barra epp. Y el resultado va a ser este. El contenido que está aquí va a estar ahí. No va a listar. Si hay más archivos, no va a listar más. Sino solamente eso. Y otra opción es que nosotros le digamos al comando ls, listame este directorio y después listame este otro directorio. Acá hay un espacio separado entre estos dos para que sepa que son dos ubicaciones distintas. Entonces, primero va a hacer el ls del directorio barra etc barra ppp y nos va a mostrar aquí, en la primera sección. Luego, seguido de eso, va a ejecutar el ls de lo que está en el directorio barra etc barra ssh y nos va a mostrar su resultado en la siguiente sección del comando de esta forma. No va a decirlo barra dos puntos, o sea, barra etc barra ppp dos puntos, no va a listar. Después barra etc barra ssh dos puntos y nos va a mostrar el contenido del directorio que estamos solicitando. De esa forma se va a comportar o va a ejecutar los dos argumentos. Las comillas simples, estos son comodines, vamos a decirle, para el uso de los comandos en algunos casos. Las comillas simples, los argumentos que contienen caracteres inusuales como espacios, caracteres no alfanuméricos, normalmente debe ir entre comillas, ya sea que sean cerrándole entre comillas dobles o simples.
Las comillas dobles tienen la característica que va a impedir que el shell interprete algunos, esto tienen que tener en cuenta, no todos, algunos de los caracteres especiales. Y por algunos caracteres especiales son los metacaracteres que se pueden llegar a, ya sea una variable o algún nombre en particular de alguna variable, pueden no ser ejecutados, sino que va a ser interpretado como un texto normal. O puede que ese carácter no esté escapado de la comilla doble y va a ser tratado como si fuese un comando, para que tengan en cuenta. Por eso dice algunos de estos caracteres especiales. Las comillas simples impiden al shell interpretar caracteres especiales. Ese directamente, si nosotros escribimos con alguna variable, algún carácter especial dentro de las comillas simples, directamente nos va a tomar como un carácter literal, no como un carácter especial. Ver algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo de lo que ocurre en el comando ls. Hace un echo hello world con estas dos signos de exclamación. Esto en el shell se interpreta como que me ejecute el, el comando anterior o que me ponga acá el comando anterior. Entonces, para ponernos así, vamos a ver. Si yo pongo así, no. Primero tengo que encontrar la tecla. Bueno, me responde lo otro. Vamos a darle un reset. El único problema que tiene es que a veces se queda. Ay. Bueno, vamos a seguir mostrando. Entonces acá tenemos el comando echo que nos está haciendo echo. Lo que nosotros queremos que nos muestre hello world. Y con dos signos de exclamación. El comando que ocurre es el siguiente. Nos sale echo del programa, o sea, del comando, hello world, y nos sale la palabra ls aquí. Porque lo que él está tratando es reemplazar estos dos por el ls. Y después nos muestra lo que tendría que ser en pantalla. Pero no nos muestra la doble comilla. La doble signo de exclamación. Ahora, con las comillas dobles o la comilla normal, realizamos el mismo tratamiento de comando. Pero nuevamente nos muestra el comando, el texto y nos reemplazó nuevamente por el comando ls. No nos muestra la doble signo de denominación, de exclamación. Y el comando nos ejecuta nuevamente de esta forma. Eso. Y por último, con las comillas simples, el comando directamente hace echo hello world y nos ejecuta directamente como debe ser. O sea, nos muestra solamente lo que nosotros queremos que nos muestre. Esa es la forma de que funcione. Como les dijo, solamente la comilla simple, la comilla doble, digamos, solamente escapa algunos caracteres, no todos, algunos. Y este carácter, por ejemplo, no fue escapado. En este caso sí, se tomó literal como si fuese signo de exclamación. Entonces, vamos. No, ls, ls. Después hago
Eso es lo que trata de hacer el comando, la doble comilla. Ejecutar el último comando anterior que se ejecutó satisfactoriamente. Entonces, al hacer yo el eco, trata de ejecutar otra vez el comando ls. Eso es lo que está ocurriendo. La forma normal o la forma... Acá no, ya no directamente no aparece eso. Con la comilla trata de hacer nuevamente. No, en este caso directamente no ejecutó is. Y la forma es con la comilla simple. Este no importa cuál sea, nos va a tomar todo literal. Eso es lo que está ocurriendo, que el comando, la doble signo de exclamación, nos está tratando de ejecutar el comando anterior que funcionó. Y así sucesivamente. Esa es la forma que se comporta ese signo. Vamos a hacerlo. Las opciones pueden utilizarse a los comandos para expandirla o modificar la forma en que se comporta. Nosotros podemos expandir o modificar la forma en que se comporta un comando si es que necesitamos que sea algo diferente el resultado que nos muestre. En este caso, damos directamente el ejemplo del ls. El comando ls-l no proporciona una lista completa, no completa, sino que nos muestra una lista de lista larga, que eso significa el menos L, lista larga, que nos proporciona mucha información. Esta sección de acá hasta acá, vamos a tener un capítulo que vamos a estar viendo qué significa. Pero para ir adelantando, estos son los permisos, este es el usuario dueño, este es el grupo dueño, y este es el tamaño y la fecha que se creó. Y aquí está el directorio. Este sería el tipo de cuánto enlace duro tiene. Básicamente un poquito a grandes rasgos, pero esta información es bastante importante a la hora de nosotros saber qué permiso tiene, quién es el dueño, quién es el grupo dueño. Y ahí nosotros podemos gestionar el tema como administradores, podemos dar permiso a través del grupo a quienes deban tener acceso a ese directorio. Una, una de las tantas funciones que tiene esto. Algunos comandos admiten opciones adicionales que tienen más caracteres, las opciones largas. Cuando hablamos de opciones largas es cuando sí o sí existe un doble guión. Entonces va a ser, y es una palabra usualmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, va a ser así, menos menos al, que es lo mismo que escribir menos a. Es exactamente lo mismo esto que esto. Para el ls es lo mismo. Si yo escribo ls menos menos al o escribo ls menos a, me va a mostrar esto, todo el contenido de todo el directorio, mostrándome los archivos ocultos y especiales. Eso es básicamente lo que significa esto. Entonces, esto puede ser o menos a o menos menos LA. Algunos comandos no soportan esto, otros comandos directamente solamente soportan esto. Y hay otros tipos de comandos que soportan la opción larga, la opción, creo que este le dicen Unix, y la opción GNU, creo que le dicen, que es sin ninguna opción, o sea, sin ningún guión, directamente una letra y soporta, hay comandos que van a ver que soporta menos menos
al menos A o A. Y él sabe que de estas tres formas tiene que mostrar de una forma determinada. No, este es básicamente lo mismo que el anterior. Entonces la I repetida por lo visto. Tengo que cobrarme. Un script. No, vamos a decirle, el exec es una forma de ejecutar el comando escapando de las variables que tenga el shell y lo ejecuta de una manera, vamos a decirle, que nosotros vamos a ir determinando. Es usado la mayoría de las veces, se ve más este uso en los scripts de instalación de programas cuando el desarrollador necesita que su programa se ejecute con un cierto valor o con cierta variable o ciertas configuraciones que puede que en nuestro caso, dependiendo del bash que nosotros, o la shell que tengamos, puede que no funcione. Entonces, para él asegurarse que si instale su programa, él lo que hace es usar el exec y le dice al programa cómo debe de comportarse. Entonces, esto sí es que no lo van a usar y tampoco es que al día, muy pocas veces es necesario, vamos a decir, hay que saber que existe, porque en algún momento, pues, supongamos que tenemos un programa que estamos tratando de instalar y no está funcionando y puede ser que sea porque el script se debe de ejecutar de alguna forma predeterminada, pero al descargar no tendríamos que ver el README o los comentarios del autor para ver si es que hay una forma en la ejecución. Lo más probable es que tenga que usarse Excel, el script y de una forma predeterminada algún valor que hay que pasarle para que se ejecute de una manera predeterminada. Entonces, algunas veces cuando descargan o algún programa no le funciona, es simplemente leer los comentarios del desarrollador, ver si es que requiere que se use el exec para que el programa se ejecute de una manera y eso nos permite a nosotros salvar la instalación. La visualización de la información del sistema, nosotros podemos, con el comando uname, ver la distribución, la versión del kernel y algunos datos como la arquitectura con la que fue instalada, la arquitectura del hardware y la arquitectura del procesador. Entonces, estas tres parecen todo iguales, pero en realidad pertenece al con que fue, vamos a decir, el procesador primero,
la plataforma de hardware y el software o la distribución, la versión, la versión de la distribución que se instaló. Porque podemos tener un procesador x86-64, que es de 64 bits, una plataforma de 64 bits, pero una versión x86, o sea, de 32 bits instalada. Pero no podemos tener un procesador de 32 bits, una plataforma de 32 bits y una instalación de 64 bits. Efectivamente va a ser de 32 bits la que tengamos que instalar. Eso es simplemente para saber cómo nosotros podemos saber o eh, conocer la versión del software que está instalado. Esto ocurre si es que nosotros vamos a trabajar en un lugar en particular y la distribución de Linux ya está instalada y queremos saber cuál es, porque si nosotros instalamos, sabemos qué instalamos. Algunas opciones, hasta la opción corta, la opción larga y lo que nos va a estar mostrando. La menos A, toda la información, menos S, kernel name, no, el nombre del kernel, menos N, el nombre del nodo, network name, o lo que sería el local host o el nombre que tenga el equipo, menos R, la versión del kernel, el release del kernel, o la release sería la versión 4 release tanto. Entonces después tenemos la versión otra vez. La versión del kernel que nos va a decir la versión 6, RC, usualmente RC es el release. La menos M, el machine hardware, menos P va a ser el procesador, menos I, hardware platform, o sea, la plataforma hardware. La opción es larga, es una pérdida de tiempo escribirlo, así que es más fácil recordar la corta, porque menos hardware guión platform, menos I. Menos O, el operating system, menos hell y menos version para saber la versión con la cual está actualmente corriendo el uname. Controlador, cuando nosotros, espera, está un poquito abajo, me estoy quedando sin. Perdón. Bueno, cuando vamos a visualizar el MAM, tenemos que tener en cuenta que el MAM puede estar, el MAM es primero que nada, el MAM es nuestro amigo, vamos a decirle. Es el que nos va a sacar de aprieto cuando no tengamos internet y necesitamos saber cómo se ejecuta un comando o para qué se puede, o cuáles son las opciones o la posible argumento que se le puede dar a un comando. Entonces, el man, ejecutamos man y el nombre del comando y nos va a dar exactamente eso. Las, la forma de que el comando se puede ejecutar, las opciones, descripciones y alguna información más detallada. Pero el MAM a su vez puede usar dos tipos de paginadores, vamos a decirle, o o visualizadores. Están el more y el less. En distribuciones de Linux más antiguas, por defecto es el more. En distribuciones de Linux más actuales, por defecto es el less, que es un more mejorado, vamos a decirle. El less se desarrolló eh, teniendo como base el more. Entonces básicamente son todas las mismas ayudas, la misma forma prácticamente dentro, solo que es un poco más potente, como decirlo, el LES. El, mm, básicamente podemos ejecutar man, el comando que queremos, y presionamos la tecla H o Shift H y nos va a mostrar esta pantalla de ayuda en donde nos va a decir el sumario con cuál está corriendo. Entonces, básicamente, si hacemos esto acá, no sé si va.
man ls h y nos va a salir esa. Teoría está usando, no es teoría, es lo que es summary of the less command. O sea, está usando el less como visualizador de las páginas más. Y para salir acá es con Q nomás. Y acá volvemos a la página de ayuda del comando ls. Vamos a dejar esta aquí y vamos a continuar Bueno, en esta página aquí nos va a decir cómo nos podemos mover con la E, con la I, con la F, con la B corta, con la B larga, digamos, con la Z, W, escape, D, U. Todo eso son formas en que nos vamos a poder mover en la página. Avanzar una línea, volver una línea, avanzar una ventana, volver una ventana. Son movimientos. No podemos editar nosotros las páginas de ayudas. Las páginas de ayuda están hechas para que sea solamente lectura. Entonces, no se preocupen en probar todos esos comandos en algún momento si quieren. Todo esto están hechos para que sea de modo lectura únicamente las páginas de ayuda. Esto es una pequeña tabla, lo más usado. Con Enter lo que nos vamos a hacer es, o sea, vamos a decirle si es que estamos usando la, la página man está usando el less. Pues se usa more, tiene algunas diferencias, pero son casi iguales. Con Enter nos movemos una línea, con Space movemos una página. Cuando buscamos un término vamos a tener que escribir barra, que es esta barra, así, la barra y el término o el patrón que vamos a buscar. Con N vamos a buscar la siguiente coincidencia del patrón. Con Shift N vamos a volver hacia atrás un patrón atrás. Si nos pasamos del patrón que queremos subir hacia atrás para ver si nos pasamos, Shift N va a ir volviendo para atrás. Con 1G vamos al principio de la página, con G nos vamos al final de la página, con H nos muestra la ayuda y con Q sale de la página de más. Esto vamos a mirar, esto no le voy a, pues creo que cada uno tenemos su descripción. Las páginas MAN se componen por una estructura donde está el nombre, sinopsis, descripción, opción, file, author, reporting book, copyright, see also. Esta es una tabla, vamos a decirle a grandes rasgos de las secciones principales de la página de MAN, donde nosotros vamos a poder, de acuerdo a su distinta descripción, vamos a saber qué es. Entonces, eh, la parte de name, así, le voy a mostrar porque acá no se muestra. Es básicamente la parte acá arriba donde nos dice el nombre del comando. O sea, si nosotros usamos el man ls, ese va a ser el nombre. No hace falta, pero para aclararnos. Después tenemos la hipnosis. La selección sinopsis y la página mal puede ser difícil de entender, pero es un recurso valioso ya que proporciona un ejemplo conciso de cómo utilizar un comando. Por ejemplo, el cal. Nosotros podemos decirle al comando cal que nos muestre eh, de esta forma, en donde los corchetes se utilizan para indicar que esta característica no es necesaria para ejecutar el comando. Por ejemplo, lo que está entre el corchete menos 3H, JI significa que puede usarse las opciones menos 3, menos H, menos J, menos I. Pero ninguna de las opciones es necesaria para ejecutar el comando. Si recuerdan, cuando ejecutamos el comando cal anteriormente, ejecutamos cal y le pasamos el año que queríamos que nos muestren. Ninguna de esas opciones
le tuvimos que pasar, no hay necesidad. El segundo conjunto de corchetes, número A, permite especificar la cantidad de meses que se agregarán al final de la visualización. El tercer conjunto de corchetes, el B, permite especificar la cantidad de meses que se agregará al principio de la visualización. Y el último conjunto de corchetes, el mes y año, que muestra otra característica. Significa que se puede especificar un año por sí solo, pero si se especifica un mes, también se tiene que especificar el año para que pueda saber de qué año se trata. Por ejemplo, nosotros no lo podemos decir en esta sección que nos muestre el mes de octubre y no le especificamos ningún año. Le tenemos que decir octubre del año 2020, octubre del año 2030, algo así. Esa es la forma de interpretar. Entonces, todo esto que está entre corchetes es opcional y no es necesario para el funcionamiento del comando. En este caso, en el ejemplo de cal. Otro componente de sintaxis que puede causar cierta confusión es del comando date. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos este formato donde dice la opción y esto, las opciones y el formato, eso no hay mucho que pensar. Lo que nos puede llegar a confundir es este que dice U menos univer menos menos UTC y menos menos universal. Estos tres significan exactamente lo mismo. ¿Recuerdan cuando yo le dije que hay comandos que soportan la forma corta, larga y en algunos casos una palabra entera? Bueno, este es uno de los ejemplos, pero en este caso sí lleva el menos menos, menos menos, menos. Entonces, si yo le doy date menos U, significa que es de la opción que me va a usar la zona horaria universal. Si yo le doy date menos menos UTC, le estoy diciendo que use la zona horaria universal. Y si le escribo date menos menos universal, va a ser la zona horaria universal. Es exactamente lo mismo, pero podemos escribir de tres formas distintas. Y significa lo mismo. Eh, por eso es lo que puede prestarse a confusión. Para buscar el término dentro de una página MAM, como les dije, tenemos que escribir la barra seguido del término que queremos buscar. Y eso va a ir buscando hacia adelante hasta llegar al patrón o salir un error que nos va a decir que no se encontró más patrones. Entonces, vamos a ver. Y debería de. Sería MAM. Se escribe la barra y el patrón y va a empezar a buscar todo lo que funciona con la n sigue y cuando llega al final va a salir pattern of phone y ya está y con cursor sale, es simplemente eso. Las páginas de man están divididas en secciones. Estas secciones son muy importantes y cada una está destinada a un tipo de contenido especial. Las que son para comando o usuario, usualmente es el uno, la página uno que nos va a mostrar. Siempre, si nosotros hacemos un man de un comando, eso es lo que nos va a mostrar. Un ratito. Perdón. Bueno, y después tenemos las secciones que son las que usualmente estas son las que más vamos a ver, que son el uno de programas,
el 5 y después puede que encontremos algunos que son específicos para el comando root, otros para algunos misceláneos y algunos rutinas kernel que no es todavía estándar, pero puede ser. Pero básicamente tenemos que cuando hagamos, por ejemplo, aquí, mam, y como ven acá sale 1. Eso significa que se está ejecutando la, la 1, la sección. Si nosotros queremos usar otra sección, vamos a tener que especificarle al comando mam que nos busque esa sección en particular. Entonces, ya estamos por llegar al final. Entonces aquí en este ejemplo tenemos para determinar qué sección pertenece a una página mam, hay que mirar el valor numérico de la primera línea de la salida. Entonces hacemos un mamcal y acá nos va a decir a cuál página mam estamos accediendo. Este valor es el que nos va a indicar, puede ser 1, 2, 3, hasta el 9, que son los que están hasta ahora. Si hay más, seguro va a salir más. Bueno, en algunos casos necesitamos especificar la sección del MAM para mostrar la página. O sea, eso es algo que vamos a tener que hacer para por ejemplo, la imagen nos muestra un MAM del PASWD, pero tienen que tener en cuenta que el MAM del PASWD lo que nos está mostrando a los usuarios es el comando PASWD, que es el comando para cambiar contraseña. Pero si nosotros somos o necesitamos ver el archivo de configuración del PASWD, entonces le tenemos que especificar la sección del MAM que queremos acceder. Y lo primero que tenemos que saber es cuál número le pertenece a ese archivo, o si el PASWD tiene más, más páginas de MAM que el 1 y el 5. Entonces, para ello hay comandos que nos ayudan a determinar eso, para que nosotros podamos decir, bueno, acá tenemos que ir, no estar buscando a lo loco. Entonces, para encontrar, tenemos la opción man-f o el comando whatis. Todos son los comandos que nos van a ayudar a realizar eso. Entonces, si realizamos el comando man-f al pwd, no le estamos diciendo que es un archivo, que es algo, no, simplemente le estamos diciendo pwd. No va a salir, por lo general no va a salir este pwd1ssl, que es de los hashes para las contraseñas y la encriptación, que realmente muy poco se usa. Después el pwd1, que es este, que es el Change User Password, que es lo que sería si nosotros como usuario le queremos cambiar nuestra contraseña, ejecutamos pwd y nos va a pedir nuestra contraseña actual, la nueva contraseña y repetir la nueva contraseña. Pero si lo que nosotros queremos es ver el contenido del archivo o la estructura del archivo que está en el etc pwd, entonces es este el número que tenemos que indicarle. mam 5 password, y ahí nos va a abrir ese. O podemos usar el comando what is password y nos va a buscar, nos va a salir, nos va a mostrar exactamente lo mismo. Esa es la forma en que nosotros podemos verificar o usar. Por ejemplo, vamos a poner acá, vamos a ver si nos cargo esto. Tenemos mam, y hacemos simplemente así. Paso. Página 1, que me dice que es el, si yo le digo acá 5, cambia, no estamos ahora en el 5. Y descripción nos dice, contiene las líneas del etc, contiene las líneas del usuario, el account del usuario, y estos campos delimitados por columnas separados por 2 puntos.
Y estas son lo que existen dentro de ese archivo. Login, option, numerical ID, group ID, username or comment, user directory, optional user command interpreter. Y ya está. Eso es lo contenido en un archivo de PassWD. Y así es como nosotros le decimos a qué página de man queremos ir. Pues vamos a ver. Y por último, podemos buscar por palabras. Una forma, por ejemplo, queremos buscar todos los manuales que existan con la palabra password. Entonces tenemos la opción de usar man-k, que es el comando, con la opción "-k" para buscar, o el comando apropos en algunas distribuciones de Linux. Entonces, si nosotros hacemos man-k password, hay una salida muchísimo más larga que la que no tenemos en el ejemplo, pero básicamente es la misma. Donde tenemos el comando chain, que es para ver la información de expiración de contraseña, chain password, update password en modo BAT, millones de tipos de password, o no sé si este tiene apropos password. La misma salida, vamos a decirle. Entonces, esto es lo que tenemos con el comando man, vamos a decirle, para tener una ayuda rápida. Bueno, eso es lo que teníamos por el capítulo de hoy. Entonces, ahora vamos a salir un receso, volvemos las 8, media hora, entre media hora, y vemos el tema para la instalación del servidor. Ese fue el capítulo 2. Y bueno, volvemos después del receso. ¿O tienen alguna duda, consulta sobre el capítulo?